Arriba España. El espíritu que nunca se doblegó. España, tierra de historia, de conquistas y de luchas interminables. Desde la Reconquista hasta la Guerra de Independencia contra Napoleón, el pueblo español ha demostrado una voluntad férrea, un espíritu que se niega a ser doblegado. Pero si hay un periodo en nuestra historia que puso a prueba esa resistencia, fue la Guerra Civil Española y sus consecuencias. Hoy exploraremos la historia detrás de una frase que marcó una era: Arriba España. Un lema que, más allá de su connotación política, simbolizó la resistencia, la fe inquebrantable en una causa y el espíritu de quienes jamás se rindieron. Acompáñanos en este recorrido por la historia de un país dividido, pero con un alma indomable. Esta es la historia del espíritu que nunca se doblegó. El origen de Arriba España. Para entender el significado de Arriba España, debemos retroceder en el tiempo, a una España convulsa, una nación en la que las ideologías chocaban con violencia y la estabilidad parecía un sueño lejano. En los años 30, la Segunda República Española trajo consigo cambios profundos, pero también descontento y confrontación. En este contexto, nace Falange Española, un movimiento político inspirado en el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, pero con un marcado carácter español. José Antonio Primo de Rivera, su fundador, usó por primera vez el saludo «Arriba España», como un grito de motivación, una expresión que aspiraba a elevar la nación por encima de sus divisiones. Frente a otros saludos como el «Viva España» de los tradicionalistas o el «Salud» de los republicanos, «Arriba España» no solo era un lema, sino una declaración de intenciones, una España fuerte, unida y dispuesta a luchar por su destino. La Guerra Civil y el uso del lema. En julio de 1936, la guerra estalló. España se dividió en dos bandos irreconciliables, el bando republicano y el bando nacional. Desde el inicio del conflicto, «Arriba España» se convirtió en el grito de guerra de los sublevados, una consigna que simbolizaba su lucha contra lo que consideraban la amenaza del comunismo y la disolución de la patria. Este lema no era solo un saludo protocolario. Para muchos combatientes y civiles, era un mensaje de resistencia, una promesa de que jamás cederían, sin importar las adversidades. Hubo lugares donde este espíritu de lucha quedó grabado en la historia, como el asedio del Alcázar de Toledo, donde los defensores nacionales resistieron durante meses ante el asedio republicano, jurando no rendirse jamás. El espíritu inquebrantable. Héroes y figuras clave de la resistencia. Si algo marcó a los que lucharon bajo el lema «Arriba España», fue su férrea convicción. No solo fue una consigna política, sino un símbolo del sacrificio, la disciplina y la entrega por una causa que consideraban justa. Para entenderlo, recordemos a algunos de los personajes que encarnaron este espíritu. José Antonio Primo de Rivera, el mártir de la Falange. El fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, se convirtió en un símbolo de la lucha por una España unificada. A pesar de sus diferencias con algunos líderes del bando sublevado, su figura trascendió y su ejecución en 1936 lo convirtió en mártir de la causa. El general Moscardó y el asedio del Alcázar de Toledo. Uno de los episodios más emblemáticos de esta resistencia inquebrantable fue el asedio del Alcázar de Toledo. El coronel José Moscardó, al mando de las fuerzas nacionales dentro de la fortaleza, se negó a rendirse ante los republicanos a pesar de la amenaza de que fusilarían a su propio hijo. Su respuesta fue clara: podéis ahorraros el tiempo. El Alcázar no se rinde, punto. Durante más de 2 meses, Moscardó y sus hombres resistieron sin apenas comida ni suministros, hasta que finalmente fueron liberados por las tropas de Franco. El Alcázar de Toledo se convirtió en un símbolo del espíritu que nunca se doblegó. Los requetés y la resistencia carlista. No se puede hablar de la resistencia en la guerra civil sin mencionar a los requetés carlistas. Estos soldados tradicionalistas, motivados por su fe y su lealtad a la España católica, combatieron con una determinación inquebrantable. Creían que su lucha era una cruzada, un enfrentamiento entre la civilización cristiana y el marxismo ateo. Sus juramentos de fidelidad y su disposición al sacrificio reflejan la esencia del espíritu indomable que marcó la contienda. Historias de sacrificio y lucha. Pero no solo los combatientes reflejaron este espíritu. La guerra y la posguerra dejaron historias de sacrificio en todos los rincones de España. Desde familias que perdieron todo y reconstruyeron sus vidas con esfuerzo, hasta quienes sufrieron el exilio pero jamás renunciaron a su identidad. La resistencia en la zona republicana.
Miles de personas en la zona republicana sufrieron persecución por sus creencias. Sacerdotes, monjas y ciudadanos comunes fueron ejecutados por su fe, pero muchos resistieron en la clandestinidad, celebrando misas en secreto y defendiendo sus valores con riesgo de muerte. A pesar del peligro, jamás renunciaron a su fe. Este fue otro tipo de resistencia, la que no empuñó fusiles, pero tampoco se rindió. Los nacionales en el exilio. Muchos que habían apoyado el bando nacional fueron forzados al exilio tras la victoria republicana en algunas zonas. En América Latina, en Portugal, encontraron refugio, pero jamás dejaron de soñar con una España fuerte y unida. Desde lejos, siguieron luchando por sus ideales, con la esperanza de regresar algún día. Impacto y legado. ¿Qué quedó de Arriba España? Con el fin de la guerra en 1939, Arriba España se convirtió en una expresión omnipresente durante el régimen de Franco. Aparecía en discursos, documentos oficiales y saludos diarios. Durante décadas, simbolizó la victoria de un bando sobre el otro, pero también se convirtió en una consigna de unidad nacional. Pero con el tiempo, la España que surgió tras la guerra fue evolucionando, y con ella, el significado del lema. En la transición, cuando el país avanzó hacia la democracia, el uso de «Arriba España» fue desapareciendo del discurso público, convirtiéndose en un símbolo del pasado. ¿Mito o realidad? Hoy en día, Arriba España sigue generando debate. Para algunos, es un símbolo de opresión y una etapa oscura de la historia. Para otros, es una expresión de amor por la patria, de un espíritu que no se rinde. ¿Qué significa realmente? ¿Es un lema del pasado o todavía tiene vigencia en la identidad nacional? Lo que no se puede negar es que la historia de España está marcada por la lucha, el sacrificio y la voluntad inquebrantable de su gente. Más allá de ideologías, hay algo que une a todos los españoles, el deseo de construir un país fuerte, justo y próspero. Tal vez el verdadero significado de «Arriba España» no sea un mensaje de división, sino una llamada a la grandeza de una nación que, pase lo que pase, siempre se levanta. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que «Arriba España» es solo un lema del pasado o aún tiene significado en la actualidad? Déjanos tu comentario y participa en la conversación. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre historia. Nos vemos en el próximo vídeo.